Buenos días, buenos días. Un gusto saludarles. Bueno, para los que no me conocen, Ricardo Rollo, abogado penalista, especialista en Derecho Procesal Penal. Vamos a continuar un poco de conversar, para los que se interesen, lo relacionado directamente al sistema carcelario, a las medidas preventivas y cómo se visualiza en la realidad. Y vamos a atacar inmediatamente la condición de la medida cautelar como una medida represiva o como una manera de visualizar una cautelaridad. Partimos del punto de que hay delitos que no lo vamos a discutir, son graves y como tal merecen un análisis, una visualización propiamente, no solo del delito como tal, porque claramente el delito como tal existe, pero sí también un análisis de ese grado de vinculación, tomando en consideración múltiples aspectos y entre los aspectos importantes, el hecho cierto de no solo la posible pena a imponer, sino también respetando las garantías fundamentales, respetando las razones humanitarias de esta, respetando el debido proceso, la garantía del derecho a la defensa, respetando la actividad propia activa del defensor, respetando también la participación propia de un fiscal neutral. Y cuando tú visualizas todo esto, entonces el operador de justicia, el juez de garantía o los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones a verificar las medidas cautelares como tal tienen que tomar no solo como una propuesta robótica, automática, sistemática, la norma como tal, sino también visualizar el grado de afectación a esos derechos o a esa libertad ambulatoria de la persona que va a estar entonces involucrada en una investigación, no como grado de vinculación, sino involucrado como un arraigo, ¿no? Tomando en consideración que el arraigo al proceso es poder cumplir los fines del proceso. Y tomando en consideración que los fines del proceso, entonces, lo primero que busca es que no haya un retraso como la mora que teníamos judicial con el sistema inquisitivo y que asimismo la persona no tenga esa desaprensión directa del proceso. Y por otro lado, entonces, respetando las garantías fundamentales y que pueda defenderse en puntos simples con esa introducción. Pero si visualizamos la forma desmedida en la que se están aplicando medidas cautelares a cualquier delito, tomando en consideración la norma como tal, que digo que debe modificarse porque esa modificación involucra que esto se visualicen aspectos como, por ejemplo, el hecho de que el delito pase de 4 años, que ya sea tomado en consideración como un mecanismo para analizar la posible medida cautelar a imponer, lo cual a mi juicio, y muy respetuosamente de la norma, a mi juicio ya es una pena anticipada, porque se cumple en el mismo lugar que un condenado, la medida cautelar está en el mismo cumplimiento con condenado, tiene las mismas circunstancias particulares, estás encerrado en un centro carcelario y las cárceles en América Latina y en Panamá incluso no tiene una sectorización de quién está comprometido su libertad ambulatoria dependiendo del delito, es decir, que alguien que se toma una decisión de una medida cautelar por calumnia, que ha ocurrido, y quiero que sepan, por ahí les hablaré sobre eso, solo por el hecho de que no haya participado de las diferentes audiencias y que el juez considere que es un riesgo procesal de desatención al proceso, pueda entonces determinar que esa detención preventiva entonces vaya a ser realizada en un centro carcelario y no en un depósito domiciliario como podría ser. Lo cierto es que esa persona, por calumnia, va a estar en el mismo lugar que estaría un homicida o un violador. Ahora bien, condenados. Observen bien mis palabras. Yo acostumbro a no repetir las cosas. Entonces, condenados y sobre el peso de una investigación propiciada por un ministerio público que tiene una carga probatoria necesaria, elemental, que tiene la acción penal por delante de todo lo demás. Entonces, cuando tú visualizas este aspecto material y determinante, te das cuenta que sí se convierte en una pena anticipada, porque claramente, aunque sea un día o 6 meses, hay un compromiso de esa
ese acondicionamiento físico a la libertad ambulatoria. El problema aquí es lo desmedido, porque llega un punto en donde cuando tú canalizas todos los tipos penales y el grado de vinculación, claramente no podemos ver el homicidio triple como la misma condición de la violación, como la misma condición de la pedofilia o como la misma condición de un delito de calumnia e injuria o de un hurto simple. No son circunstancias iguales ni similares. Hay una más grave que la otra, pero ¿quién decide qué delito va a sujetar al juez de garantía a valorar en una imputación? Por un lado tenemos las reglas del 280 en la imputación de esta condición de la investigación, y que ese 280 de repente requiere que por lo menos exista la presencia de la comisión de un tipo penal para que entonces se deje por imputado. ¿Dónde está el cambio necesario? Primeramente, definitivamente en el tema de acondicionar esa imputación a que ya desde el momento que hay imputación hay vinculación al proceso. Porque por un lado te venden de que la imputación claramente el fiscal tiene que proponerla, recaudando los elementos fácticos, materiales básicos para poder decir, estamos en un momento incipiente, se va a iniciar una investigación y vamos a investigar a fulano de tal. Se presume su inocencia, pero ya se va a formular imputación. Y si el defensor no tiene oposiciones, o si las tiene, igual el juez solo le toca valorar que exista la presencia del tipo penal, o por lo menos la posible presencia de esa comisión, para darle la oportunidad al fiscal a que inicie una investigación sobre las bases de la acción penal. ¿Cuál es el problema de esto? Que aunque tome sobre bases el hecho de la imputación como forma administrativa, ya al dejarlo imputado, ya al dejarlo con la condición de imputado y haber pasado de indiciado a imputado, en el momento de determinar las medidas cautelares se toma la imputación como algo determinante de la vinculación, porque dice ya hay vinculación desde la imputación. Ese es un problema, porque no se está valorando directamente el grado de vinculación propiamente como elemento probatorio, aunque digan que solo son indicios, pero sí la capacidad de analizar de los riesgos. Entonces identifica al actor en la acción como una persona que va a investigar el delito, pero al sujeto pasivo, que sería el imputado, entonces los condicionamientos de entonces el centro carcelario como medida cautelar de precaución, ¿no? Para evitar que los riesgos procesales se materialicen. Es un problema. Y analicemos un poco en materia internacional. O sea, si tú verificas la tasa de personas carcelarias o las condiciones carcelarias de Estados Unidos y las comparas con Canadá, claramente hay una situación, como dice Zaffaroni, o sea, hay una situación real, fáctica, clara y distanciada de la población. Si verificas, por decir algo, Brasil con Finlandia, también te puedes dar cuenta de la enorme diferencia entre Brasil, la tasa carcelaria o la población carcelaria versus la población carcelaria de Finlandia. Como acostumbro a respetar los criterios, es muy evidente que no estamos hablando de que en Canadá o en Finlandia tienen situaciones distantes de la realidad procesal. No estamos diciendo que en Finlandia y en Canadá no hay violadores, no hay homicidas. No estamos diciendo que en Finlandia y en Canadá los delitos son menos rígidos ni nada, sino que lo que sí estamos reconociendo es que hay una valoración diferente de cuáles delitos son de alta peligrosidad, que no los vamos a discutir, y cuáles son otros tipos penales que de repente no merecen una detención preventiva como tal o un análisis preventivo sobre base de riesgos. En ese orden de ideas, entonces, imagínense al ritmo que vamos, y esto es lo preocupante. No solo hace falta la necesidad de modificar el compendio procesal penal, limitar en gran medida esa desmedida analización o esa desmedida canalización de parte de los jueces de garantía o los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, que colocan no solo un análisis como propuesta, sino que también ya están modificando la ley. O sea, he estado en tribunales superiores de apelaciones que están a un paso de recrear un nuevo riesgo. O sea, ya para ellos hay un quinto riesgo. Y
Y llama la atención porque claramente cuando vemos, por ejemplo, unas condiciones como por ejemplo la de la apelación, que hay un requisito, el 169, y define cuáles son los requisitos o requerimientos para aspirar a que se le dé de alzada luego de valoración para una apelación, y que la apelación solo permita que se apele la medida cautelar y que un fiscal pueda anunciar apelación, pero ojo, no lo voy a apelar por las medidas cautelares, sino que voy a apelar porque los riesgos que valoró el juez anterior no fueron los que a mí me convienen, no me parece, pero igual está detenido. La medida cautelar que se apela es sobre la cautelaridad de la persona, no sobre los riesgos, y que un Tribunal Superior de Apelaciones revista por encima de eso y te diga en un nuevo recurso de apelación, donde él va a valorar el recurso de apelación sobre las bases de los riesgos. A mi juicio están inventando una nueva norma que no está existente, y si nos vamos al estricto derecho, prácticamente es político, pareciera, ¿no? Que ya queda libre discrecionalidad incluso del análisis o la canalización de la norma, cosa que es peligroso también, porque entonces estamos tomando decisiones sobre criterios que no están fundados sobre bases legítimas de estricta legalidad. La estricta legalidad es esencial, es como que yo diga, si aquí es rojo y solo se puede apelar amarillo, azul y verde, no puede venir un tribunal y decir, no, vamos a apelar el celeste porque a nuestro juicio para llegar a verde tiene que pasar por la mezcla de celeste. Me parece un tanto bastante lamentable, tomando en consideración que el Tribunal Superior de Apelaciones es un tribunal que debe estar conformado por personas superdotadas, o sea, personas que tienen una alta capacidad de análisis, una alta capacidad de criterios humanistas, una alta capacidad de dotación, de responsabilidad académica y sobre todo de experiencia. Sin embargo, si esa justificada capacidad no se hace compatible con la norma, entonces estamos en un tema de política, ¿no? De bueno, a mí me parece, a mí no me parece, y claramente por eso existe el Estado de Derecho, que es otro tema en particular. Me gusta cómo los libros de César Quintero dejan presente esta información dotada de comunicación. Por otro lado, entonces tenemos a una fiscalía que bueno, claramente tiene un trabajo que hacer, esto no lo pongo en duda. El trabajo de la fiscalía es muy arduo, muy responsable, porque es un trabajo que va orientado directamente a perseguir el delito, y no es tan fácil, ¿no? Y tampoco estamos hablando de dejar en impunidad el delito, para nada. Claramente hay una realidad social que exige, pues, esa disminución o esa disminuida condición con relación a los actos vandálicos, penados, comprometidos. También es importante determinar que al ritmo que vamos, y digo determinar porque tiene que haber una balanza en que no se le está negando una detención preventiva a nadie, y eso en algún punto va a causar ruptura, porque imaginemos que seguimos en el ritmo que vamos a 3 años. Dentro de 3 años vamos a tener 3 veces una población carcelaria mucho más grande, lo cual va a demandar mucho más lugares carcelarios, lo cual va a demandar mucho más el sistema transitorio, tanto el sistema de comunicaciones y demás. Aparte que el 15% de las audiencias no se logran ejecutar porque no pudieron trasladarlo, porque lo trasladaron por seguridad a otro centro carcelario en otro distrito judicial. Entonces, cuando tú verificas todo esto, hay un colapso que va a ocurrir, si es que no está ocurriendo desde ya, y que lamentablemente se debe a la falta de discrecionalidad responsable sobre la estricta legalidad del operador de justicia. El operador de justicia tiene una enorme responsabilidad, y no voy a suspender o a finalizar esto sin mencionarlo. O sea, si tienes que determinar sobre qué es justo y qué es derecho y qué es materializar derecho en estricta legalidad, y de último tienes que valorar la humanidad,
tienes que valorar la humanidad. Al final del día, todos sabemos lo que hemos pasado por escuelas de derecho de alto nivel, todos sabemos lo que hemos pasado por maestrías, doctorados de alto nivel, que la humanidad es la verdadera fuente del derecho. Esa humanidad en donde tenemos que valorar como cierto, no solo la presunción, y no, con esto vuelvo y reitero, no quiero que malinterpreten mis palabras, no me refiero a una humanidad que justifique la acción del delito, no, pero sí me refiero a una humanidad que por lo menos verifique lo que sí ha comprobado el fiscal para poder arraigar una medida cautelar de detención preventiva. Y ya las últimas 15 audiencias que he realizado y en las últimas 15 apelaciones que he realizado, he visto un tribunal superior en donde lo que valoran es hasta lo que dice el fiscal, aunque no lo diga ni siquiera seguro. Cuando empezaron los tribunales de apelaciones a desarrollarse, me acuerdo muy bien, 2016, 17 y 18, 2019 con pandemia, tú veías tribunales que incluso revocaban medidas si el fiscal no estaba muy preparado, si el fiscal no tenía una presentación sostenible de sus consideraciones. Ahora el fiscal ni siquiera necesita oponerse a la contradicción con el juez de garantía en primera instancia, y eso no es óbice para que el Tribunal Superior lo valore, ni siquiera. Es más, me atrevo a decir, y que es lamentable que lo diga de esta manera, porque soy un estudioso, me considero un estudioso del derecho, que es lamentable, y me atrevo a decir que solo por el delito y por el grupo de personas que vaya a estar en una investigación no caprichosa, vamos a darle el título que merece el fiscal, una investigación prudente, objetiva, responsable, digna de su trabajo, y que porque llega al grupo de personas, 3 personas, pandillerismo, y el fiscal sustenta lo que sustente, y el defensor sustenta en derecho lo que sustente la justificación, hizo un trabajo responsable, identificó a la población donde vivía, dicen que no es pandillero, el Tribunal de Apelaciones lo va a confirmar, y pareciera que fuera por el solo hecho del delito, y no podemos verlo por el solo hecho del delito, porque por un lado está la naturaleza del propio delito. Ya el delito por sí solo en la norma ya es grave, o sea, el homicidio ya es grave, aunque no haya ocurrido, lo dice la norma, y ya es grave. Sin embargo, que no tomemos el tiempo para canalizar cómo esa gravedad se enlaza y se vincula con el imputado, con las acciones materializadas del imputado, con la individualización de ese imputado, ya sea con una agencia telefónica, ya sea con un correo, ya sea con un iCloud. Si eso no se individualiza y se toma como cierto porque el fiscal lo menciona, y se toma como cierto porque el fiscal ni siquiera tiene un informe de medicina legal y ciencia forense que corrobore el lazo, la comunicación o la triangulación, y que eso se tome como cierto, nada más el fiscal tiene que ir y mencionar que se trata de un delito grave, y mencionar a las personas, y porque es más, he estado ante tribunales superiores de apelaciones que confirman detención preventiva con sobrenombres que no han sido individualizados. Quedo en shock, los escucho, los respeto, tienen una condición, tienen un rol, pero me parece muy desatendido el hecho real de la convencionalidad, Pacto de San José, derechos humanos, el estricto derecho, que aclare la vinculación, y que a defecto de esta vinculación ni siquiera se tome en cuenta para determinar, ojo, sí, fiscal, usted dice que ese sobrenombre, pero ¿cómo lo individualiza? No lo individualiza. Depósito domiciliario, firmas. Hay otras medidas que están contenidas en el 224. Si el fiscal no logra acreditar cómo individualiza a ese imputado dentro de una causa con ese sobrenombre o con ese teléfono celular, no puede arraigarse meramente por la naturaleza del delito, que ya escrito, que ya en su verbo rector ya es grave. Es muy lamentable, y bueno, esta era la cápsula que quería tener la oportunidad. Voy a tratar de que se manejen así en 20 minutos. Estoy atento a sus comentarios y claramente procurando, pues, por un lado la realidad procesal y por otro lado la realidad jurídica de nuestro país, siempre buscando la mejora. Vuelvo y reitero,
como abogado privado respeto mucho el trabajo de defensa pública, el trabajo del Ministerio Público, el trabajo del órgano judicial. Son órganos que lamentablemente, si no fuera por ellos, no estaríamos organizados en sociedad, pero no son órganos perfectos y que de alguna forma merece pues una atención a la factibilidad, a la funcionalidad y a la formación de ese carácter de operadores de justicia. Un gusto, me despido de ustedes, saludos, espero que estén bien.